más allá de una sanación física. El título, el tema del día de hoy, más allá de una sanación física. Y vamos a ubicarnos, les invito para que en sus Biblias busquen, nos acompañen a Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Después de que terminan los evangelios, el evangelio de Juan, empieza Hechos de los Apóstoles. Y vamos allí al capítulo 3. Vamos a leer inicialmente del 11 al 26. Dice la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 11 al 26. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito recurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder y piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén y amén. Muy bien, el contexto de este pasaje que acabamos de leer es el evento cuando Pedro y Juan suben a la hora de la oración, más o menos 3 de la tarde, a al templo que había construido inicialmente Salomón, que fue destruido y fue reconstruido en tiempos de Nehemías y Esdras. Entonces, ellos van allí, entrando al templo, y encuentran a un hombre que siempre lo colocaban allí en las puertas, en una de las puertas de la entrada al templo, para que pidiese limosna. Este hombre, al ver a Pedro y a Juan, les pide limosna como lo hacía normalmente con el resto de las personas que por allí pasaban. Y esto se da en medio de una gran cantidad de gente, porque mucha gente ve el milagro que Dios hace allí a través de Pedro y a través de Juan. Entonces en Hechos, si nos devolvemos un poquito en Hechos 3, es del capítulos 4, versículos 4 y 6, dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En este momento entonces, cuando Pedro, con la autoridad del mismo Señor Jesucristo,
declara esa palabra de sanación para este hombre, este se levanta. De hecho, él les tiende su mano y le ayuda a levantarse. Y si seguimos leyendo el texto, nos vamos a dar cuenta que él sale brincando. Y esto genera, como sabemos hoy, un gran alboroto en aquella ciudad, en Jerusalén, y principalmente los que están en el templo y cerca del templo. Y todo esto entonces lo aprovecha exactamente Pedro y Juan, lo aprovechan. ¿Para qué? Para enseñar el Evangelio. Eso lo aprovechan para ministrar todo lo que ellos tenían, lo que el Señor les había encomendado. Recordemos que aquí se está cumpliendo todo lo que el Señor les había indicado allí en los primeros 2 capítulos de Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor les dijo, especialmente en Hechos 2 les dice, id, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces apenas estaban iniciando allí en Jerusalén. Y en Jerusalén empieza Pedro y Juan a testificar el Evangelio. De hecho, este es eh, el segundo mensaje, el segundo sermón que Pedro enseña. Y vamos a ver todos los frutos que allí se generan a través y por medio del Espíritu Santo. Entonces todas estas personas se asombran y la forma de encararlo Pedro es citando las escrituras, como lo vamos a ver también más adelante. Entonces en Hechos 3, ahora sí, versículos del 11 al 13, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Es lo primero que hace Pedro. Lo primero que hace Pedro es darle toda la gloria a Dios, darle todo el reconocimiento que lo que está pasando allí es una obra poderosa y maravillosa del Señor, que en ellos no hay ninguna virtud, porque claro, como hay un milagro tan grande en ese momento, como hay algo tan extraordinario, todos van en busca de Pedro y en busca de Juan. Y ellos inmediatamente se resisten a cualquier vanagloria. Ellos inmediatamente ponen un límite y dicen, un momentico, no somos nosotros. ¿Por qué se sorprenden? Es el Señor, el Dios Todopoderoso, el que ha hecho esto en este hombre, a través de la fe en Jesucristo, como dice el texto más adelante. Y esto lo aprovecha Pedro, repito, para enseñar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el primer punto que vemos hoy es que lo importante que es para nosotros darle siempre la gloria a Dios y no tener nosotros esa vanagloria de creer que porque las cosas funcionan porque nosotros las hacemos, ni en la vida espiritual y tampoco en la vida material o física. Todo es obra del Señor que nos da la fuerza, nos da la capacidad, nos da dones y talentos y podemos desarrollar diferentes actividades y mucho más dentro del ministerio. Quien hace que una obra crezca, que una familia crezca en el conocimiento de Dios, es el mismo Señor. Pero ¿qué es lo que pasa tristemente? Cuando una persona se presenta a enseñar el Evangelio y se dando cuenta que hay adeptos allí, se van engrandeciendo y les agrada que a ellos vengan las personas para que lo vayan, entre comillas, endiosando, para que ellos se sientan o para que ellos, les gusta más bien sentirse que son ellos los más importantes en medio de una comunidad, de una grey. Y desde allí identificamos fácilmente que este no es un ministro verdadero de Dios. ¿Puede hablar de la palabra de Dios? Sí, puede hablarlo. ¿Puede mencionar y saberse algunos versículos bíblicos? Sí, lo puede hacer. Pero la gloria es para Él. Y el mismo Señor Jesucristo nos da esa información. Él nos dice que aquel que busca su propia gloria no viene de Dios. Entonces, lo primero que hace Pedro y Juan es resistir. Lo mismo hizo por allá también, lo vemos en Hechos de los Apóstoles, más adelante en otros capítulos, con el apóstol Pablo. A Pablo también quisieron endiosarlo cuando estuvo enseñando la palabra de Dios. ¿Y él qué hacía? Inmediatamente se rasgaba las vestiduras y mírenme que yo soy un hombre pecador como ustedes. A quien debemos de prestarle atención es al Dios soberano y al Dios único y verdadero.
Entonces nosotros tenemos que tener claro, primero, no idolatrar a personas. Y segundo, si a nosotros nos quieren ensalzar, decir inmediatamente, no, en mí no hay ninguna virtud. Si algo bueno sucede entre nosotros es porque Dios, en gracia y misericordia, lo ha permitido. Y entonces este hombre queda totalmente sano. Aquí lo que encontramos entonces en el versículo 12 es una reconvención. ¿Qué es una reconvención? Es poner en evidencia algo que está pasando, algo que se está haciendo mal. Y cuando algo se está haciendo mal, inmediatamente hay que sacarlo a flote, inmediatamente hay que declararlo, mucho más cuando es un pecado. Sucede mucho en las consejerías o cuando una persona se nos acerca a pedir una instrucción, una guía a través de la Biblia de qué son las cosas que se deben hacer. Y hay veces nosotros, supuestamente por respeto a la otra persona o por no herir a la otra persona, entonces no les hacemos caer en cuenta del pecado. No hay una reconvención, no hay algo que les haga caer en cuenta que muchas cosas que están sucediendo mal en sus vidas es por causa del pecado. Muchas personas no asocian que una situación triste, una situación trágica puede estar sucediendo por causa del pecado. Y ojo, no todas las cosas son por causa del pecado. Dios nos permite tener pruebas, Dios nos permite tener tribulaciones, para que nosotros siempre dependamos más y más de Él, para demostrarnos qué tan frágil es nuestra fe delante de Él. Pero si sabemos que una persona viene buscando que le acompañemos en oración y sabemos que esa persona está en malos caminos, sabemos que está en adulterio, en fornicación, sabemos que está en malos negocios, en robos y usuras y cosas de estas, debemos decirle que es importante apartarse de ese camino. Y esto es lo que vamos a ver también, como les digo, todo lo que Pedro y Juan les explican. Entonces, dice, no os maravilléis por esto, porque no es por nuestra obra, sino por el poder de Dios. Y dice el versículo 3, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro, aprovechando la multitud, les hace caer en cuenta. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿A quién le estaba hablando? Recordemos que la iglesia empieza en un grupo de personas israelitas. Primero hay un grupo de personas israelitas que se van llevando el evangelio a más lugares, a otros lugares que no pertenecen a Israel o a personas y familias no israelitas. Entonces, aquí de una vez les está diciendo, ustedes, es donde está la reconvención, ustedes que negaron a Jesucristo, ustedes a quien lo entregaron y lo negaron delante de Pilatos, a ese es el que está haciendo esta obra maravillosa aquí. Y Pilatos había resuelto soltarlo, pero ellos realmente no lo quisieron. Y es que cuando miramos negarse a sí mismo, como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si nosotros no partimos desde negarnos a nosotros mismos y darle toda la gloria a Dios, no vamos a tener la capacidad de exhortar a otra persona. Es decir, claro, como yo estoy buscando es que mi ego crezca, que yo tenga un reconocimiento, no puedo hacer que las personas se enojen conmigo. No puedo hacer que las personas se disgusten conmigo. No puedo permitir que las personas se sientan incómodas con las palabras que yo le estoy diciendo. Claro, se me van a ir, dice el egocentrista. Y yo prefiero que se queden acá conmigo y poco a poco, dicen algunos, yo les voy a ir enseñando. No, miremos la contundencia con la que el apóstol Pedro les habla. Le está diciendo, el Dios de Abraham, no está diciendo, es que lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Juan, lo está diciendo alguno de los que fuimos testigos, no. Lo está diciendo el mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de nuestros padres, ha glorificado a Jesús a quien vosotros entregasteis. Es decir, ya les está haciendo ver en ellos una culpa. Y repito, esto, quien enseña la palabra de Dios, debe enseñar también estas cosas. Debe enseñar qué es pecado. No podemos tapar el pecado.
No, ya en estos tiempos no se habla del pecado, ya pareciera que nada es pecado. ¿Por qué? Porque la sociedad que está plagada de gente inconversa simplemente dicen eso de pecado, eso es mentira. Pero nosotros los creyentes sabemos que sí es pecado y que sí hay pecado. Entonces debemos de llamar las cosas tal como son. Mire, si usted está en adulterio, usted está en contra de la voluntad de Dios, usted está en desobediencia de Dios. Mire, si usted está gastándose la plata de su salario en vicios, dejando su familia aguantando hambre, usted está en pecado delante de Dios. Mire, si usted está codiciando los bienes ajenos y usted está buscando cómo quitarle al otro lo que poseen, usted está en pecado delante de Dios. Esto fue lo que hizo el apóstol Pedro. De una vez y directamente les dijo en cuán grande pecado están. Y dice el versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Versículo 14. Claro, cuando Pilato quería soltar a Jesús, ellos prefirieron que les diera un homicida, a Barrabás. Es decir, tristemente la humanidad siempre buscamos la oscuridad, nos vamos más hacia la oscuridad y no a la luz, porque tristemente el mundo amó más las tinieblas que la luz, dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Entonces, cuando él les dice negaste al santo y al justo, ellos entendían claramente que les estaba hablando de Jesucristo. Y que, como les había dicho, cuando Pilatos, porque eso había pasado hacía poquitos días, es decir, no pasaban más de 2 meses cuando sucedió esto en la entrada del templo. Ellos tenían claro lo que había pasado con nuestro Señor Jesucristo. Y ellos sabían que ellos y los gobernantes habían pedido a Pilato más bien a un homicida, a un asesino, que no al mismo Señor Jesucristo, que es santo y justo. Es decir, prefirieron la injusticia antes que la justicia. Prefirieron la maldad antes que al santo. Y matasteis al autor de la vida, versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ellos mataron al autor de la vida. Es decir, ¿quién fue el que nos dio la vida? Recordemos que la vida a nosotros nos la dio el mismo Señor Jesucristo. Recordemos que la palabra de Dios dice que todas las cosas fueron creadas y nos incluye a nosotros. Por Él, en Él y para Él. Pero como no le recibieron, entonces ¿qué hicieron? Matarlo. Como nosotros y como tantas personas por tanto tiempo nos negamos a recibir la palabra de Dios, ¿qué estábamos haciendo? Otra vez, recibiendo o prefiriendo la oscuridad antes que la luz. Pero nosotros, ahora que somos testigos de este evangelio, tenemos que proclamarlo como lo hizo Pedro. Y algo que es muy maravilloso en Pedro y también en Pablo es que en cada uno de sus enseñanzas siempre enseñaban, siempre acerca de la resurrección. Y es que en este tiempo casi no se habla de esto. No sé por qué estamos perdiendo en las predicaciones hablar de la resurrección de Jesucristo. Recordemos en 1 Corintios 15:14, que si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Eso es lo que dice 1 Corintios 15:14. Entonces, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Mire, el triunfo contundente de Cristo Jesús fue su gloriosa resurrección. Él venció el pecado, venció la tentación, venció la maldad, venció incluso el dolor tan fuerte que tenía, lo soportó. Y después de que fue llevado a la tumba, después de pasar por la cruenta cruz, morir allí y pasar a la tumba, resucitó de entre los muertos. Y esta predicación siempre estuvo en los labios de Pablo y siempre estuvo en los labios de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vive. Jesucristo está en el reino de los cielos, sí, sentado a la diestra del Padre, porque de hecho es importante que sepamos que solamente Él tiene la potestad y el conocimiento para saber en qué momento regresará, pero Él vendrá. Cristo Jesús vendrá porque Él no está muerto. A diferencia de los otros credos que se proponen a lo largo y ancho de este planeta, todos sus líderes se murieron y muertos se quedaron.
El único que resucitó fue nuestro Señor Jesucristo. Es el único que tiene soberanía y dominio, poder total sobre la muerte. Él es el autor de la vida, por eso Él habría de resucitar. Ya lo habían predicho, lo habían anticipado los profetas. Y entonces, siguiendo con el texto, Pedro les dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Qué es lo que ha hecho Pedro? Darle la gloria a Jesucristo de una manera contundente, clara y precisa. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por el poder que tenía Pedro? No. Por el que él tenía la fe en nuestro Señor Jesucristo, con el poder. Es el poder de Cristo, no el de Pedro. Es el poder de Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo, el que ha confirmado en este hombre esa sanidad completa. Y todos lo han visto. Recordemos en los tiempos del primer siglo, la iglesia primitiva como le conocemos, ellos allí, el Señor les acompañaba con señales y milagros. ¿Para qué? Este acompañamiento del Señor lo hacía para confirmar que lo que ellos estaban diciendo era algo realmente que venía de Dios, y lo acompañaba, lo confirmaba con obras sobrenaturales, cosas algo realmente nunca vistas. Entonces eso confirmaba que el poder que estaba obrando en Pedro y en Juan venía realmente de Dios, y que lo que ellos estaban diciendo, dándole la gloria a Dios, venía del Señor. Vemos entonces, ¿por qué en este momento no podemos hablar de ese don de hacer milagros? En este momento ninguna persona sobre la tierra puede decir: yo voy a ir a hacer un milagro, con la convicción, con la decisión y con la verdad como la que actuaron los apóstoles. Porque nosotros ya no estamos escribiendo la Biblia ya está escrita. Esos milagros, repito, se hicieron, el Señor los hizo para confirmar que lo que estaba quedando allí era totalmente su voluntad. Ahora que tenemos la Biblia escrita, a nosotros ya no nos mueven o no nos movemos por vista, sino por fe. Y creyéndole al Señor, actuamos. Lo leemos en las Sagradas Escrituras, sabemos que esto fue confirmado con grandes señales, prodigios, milagrosos, y ya obramos es por fe, creyéndole a nuestro Señor. Entonces esa es la diferencia entre el don de hacer milagros, que evidentemente sucedió en el primer siglo, a hoy que muchos dicen tener ese don. Oramos, claro que sí hay milagros. Oramos al Señor para que sane una persona, para que nos ayude en una situación. Pero no porque nosotros hagamos el milagro, sino porque Dios en su soberanía permite que esa persona se sane, permite que una familia salga adelante. Son obras milagrosas que Él hace, pero no porque algunos de nosotros vamos y digamos: a partir de este momento queda sano porque yo lo declaré. Que muchos irrespetuosamente lo declaran así. No, no es porque yo lo declare, es porque Dios tuvo misericordia de escuchar nuestras oraciones, pero también las oraciones de las familias que estaban allí, y también de todas las personas que con la misma fe oramos al mismo y al único Dios verdadero. Entonces, Pedro hace el énfasis que es por la fe en Jesucristo, es que este hombre ha sido sanado. Y entonces el versículo 17, ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Vemos cómo entra el apóstol Pedro a seducirlos a través de la enseñanza. Es decir, ya les ha mostrado el pecado, ya les ha mostrado el error, ya les ha mostrado cómo ellos se han equivocado grandemente, pero ahora les está mostrando que el Señor de ellos va a tener misericordia si se arrepienten. Si se arrepienten, ellos van a recibir la misericordia que hemos recibido nosotros, porque dice el versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. ¿Qué es lo que están haciendo los apóstoles? Están citando el Antiguo Testamento. Es decir, lo que le están diciendo no es algo que para ellos debería ser algo extraño, sino que ellos, conocedores de la ley de los profetas, los está remitiendo allá. Dice: Dios ha cumplido, es decir, lo que Dios había profetizado ya lo había cumplido en este caso. Que su Cristo, recordemos cuando vimos Génesis 22, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, leemos que
Dios mismo se proveerá el cordero. Aquí ellos, los apóstoles, están refiriendo a ese conocimiento que tenían de Abraham, de Isaac y de Jacob, todo lo que había pasado con Moisés, todo lo que había pasado con David. Entonces ellos le están diciendo con base en las escrituras de que esto ya estaba profetizado y se había cumplido, que el Cristo había de padecer. Y dice, así que, ¿qué es lo que tienen que hacer? Arrepiéntanse. Es lo que les está diciendo. Ya se equivocaron, ya mataron al Cristo, ya se cumplió la profecía, pero es necesario que ustedes lo reconozcan, se humillen delante de Dios y se arrepientan. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Ojo, ¿cómo viene esta bendición? A través del arrepentimiento, de convertirnos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, y así serán borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que venga de parte del Señor tiempo de sosiego, tiempo de descanso, tiempo de refrigerio para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestro entorno. Pero es que muchas veces nosotros queremos la bendición de Dios, pero no queremos comprometernos. No queremos comprometernos con el Evangelio. No queremos comprometernos en seguirlo a Él, haciendo su voluntad conforme a las Sagradas Escrituras. No queremos leer la Biblia, prestarle atención, estudiarla juiciosamente y hacer la vida en nuestras propias vidas. Por eso Él dice, arrepiéntanse, conviértanse. Y ese convertirse va mucho más allá de una declaración simple de nuestros labios. Sí, es que yo soy cristiano. No, más que con la palabra, porque muchos de palabra llenan grandes iglesias, pero sus vidas niegan totalmente la fe en Jesucristo. Pero el Señor nos manda que con nuestra vida digamos, yo soy cristiano, mi manera de vivir es así, porque la Biblia así me lo ha mandado. Y yo estoy arrepentido totalmente de las cosas que hice malas. Yo estoy arrepentido de esa vida perversa que llevé en mi juventud o cuando niño. Yo estoy arrepentido de cuán malo fui en mi hogar antes de conocer a Jesucristo. Pero ahora estoy arrepentido y por gracia el Señor me ha permitido acercarme a Él y ahora estoy en todo su favor y por eso ahora tengo un refrigerio, ahora tengo una vida saludable delante de nuestro Dios. Es ese refrigerio, es esa paz interior que el Señor nos da a cada uno de nosotros si verdaderamente perseveramos allí en la enseñanza. Y dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces recordemos el énfasis que está haciendo Pedro en el Antiguo Testamento. Él está diciendo, mire, todo esto es el cumplimiento de las mismas profecías y es necesario. Después de que el Cristo, su Cristo, como dice el pasaje, de que Cristo Jesús nuestro Señor murió, resucitó, es necesario que se quede allí en el cielo por un tiempo. El cielo lo recibe hasta los tiempos de la restauración. ¿De qué tiempos está hablando aquí? ¿Cuándo es la segunda venida de nuestro Dios Jesucristo? Esto es exactamente después de la tribulación. Después de la tribulación vendrá nuestro Señor Jesucristo a regir todas las naciones como único Señor, como único Rey. Pero todas estas cosas que están pasando son parte de la profecía. Las profecías, así como se cumplió el pasaje que acabamos de leer de que su Cristo tendría que padecer, así hoy también se está cumpliendo las profecías que hablan que los últimos tiempos serían muy malos. Y estamos en tiempos malos. Por eso aquellas personas que dicen, que hablan de que van a venir tiempos mejores, que habrá un nuevo avivamiento, que toda Colombia se convertirá al Señor o que uno u otro país será para el Señor, no es bíblico, porque el mundo va de mal en peor y por eso vendrá la gran tribulación, pero antes de la gran tribulación, Cristo Jesús desde las nubes llamará a su iglesia, no vendrá hasta la tierra, desde las nubes llamará a su iglesia, es decir, los que somos verdaderamente creyentes, y nos llevará junto con él. Dicen en Primera y Segunda Tesalonicenses, nos habla mucho de esto, que Él nos llamará primero los que hayan muerto en Cristo Jesús, ellos resucitarán
e irán allí a encontrarse con nuestro Señor. Y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, si no hemos muerto para cuando Él venga, los que estén vivos en ese momento, también siendo creyentes, irán delante de su presencia. Vendrá entonces luego ahí empieza la gran tribulación. Como nunca ha sucedido en la tierra, vendrán los males más grandes y las desgracias más grandes que nunca jamás se han visto, repito, nunca se han visto antes. Y esto es parte del juicio de Dios. Cuando Jesucristo permita que esas cosas sucedan aquí en la tierra, en la gran tribulación, es parte y principio del juicio de Dios. En este momento no estamos en el juicio de Dios, estamos en principio de dolores. Entonces la restauración de la que habla aquí es solo hasta después, cuando termine la gran tribulación, Cristo Jesús vendrá a regir todo con vara de hierro. Todo lo hará realmente Él con la justicia plena que obra en Él. Y solo de esta manera entonces muchos verán a nuestro Dios y a nuestro Rey. Porque a través de las Escrituras hoy no quieren creer en Él. Porque a través de las enseñanzas, de las predicaciones de las cuales muchos se burlan, muchos la menosprecian, aquel día será un día trágico, porque no será el momento para creer, sino el momento para recibir el castigo. Entonces dicen, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, esto lo encontramos allí en Deuteronomio. El mismo Moisés, lleno del Espíritu Santo, profetizó que entre ellos, entre los hermanos, porque recuerden que Jesucristo es israelita, Jesucristo es judío. Entonces, Jesucristo en la carne, Jesucristo hombre, nació de la descendencia de David. Y Moisés les había dicho, les había profetizado, a este que el Señor levantará, es necesario que lo escuchen. Es necesario que en todas las cosas, porque no dice en algunas cosas, mire cómo termina el versículo 22, a él oiréis en todas las cosas que os hable. No dice en una parte, en lo que les guste, en lo que sea de su agrado, en lo que ustedes quieran tomar, no. En todas las cosas debemos oírlo. Y ese oír, lo hemos dicho varias veces, se refiere a escuchar con mucha atención y aplicarlo en la vida, a obedecer las cosas que se están escuchando. Y versículo 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Las personas que no crean en estas palabras de las Sagradas Escrituras, que no crean en Jesucristo como su único Señor y Salvador, que no se arrepientan verdaderamente, que no se conviertan al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, serán desarraigados, es decir, no harán parte del pueblo de Dios, recordemos que al final el pueblo de Dios estará conformado por la iglesia de Jesucristo, nosotros los cristianos, y por el pueblo de Israel, que en los últimos tiempos, en el último tiempo, ellos reconozcan a Jesucristo como el Mesías. Ellos van a llorar cuando ellos caigan en cuenta, cuando el Espíritu Santo se les manifieste con tanto poder, de que verdaderamente ellos mataron al Cristo, de que ellos mataron al Mesías, de que ellos tuvieron la salvación delante de sí y la rechazaron. Entonces, quienes no escuchen, quienes no se arrepientan, no van a ser parte de ese pueblo que conforma la iglesia y los israelitas cristianos. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Es decir, todo lo que hemos dicho, más bien todo lo que ha dicho la palabra de Dios a través del apóstol Pedro, ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. El énfasis que hace Pedro es que todo, desde Samuel hasta ese momento, todos hablaron de Jesucristo, de su venida, del Mesías. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos están esperando otro Mesías. Un Mesías que viniera con una espada física, que viniera y formara un gran grupo en rebeldía contra los romanos y poder ir allí y destruir a los romanos. No, él vino con una salvación, pero no momentánea, sino una salvación eterna. Y por eso él tenía que morir en la cruz. Por causa de nosotros pretender las cosas que son distintas al propósito de Dios, es que equivocamos el camino. Nosotros queremos que Dios nos dé una cosa y Dios nos está dando otra. Y como no leemos las escrituras, no las interpretamos, no nos congregamos, no escuchamos la palabra de Dios,
entonces, repito, extraviamos el sendero, el camino por el cual debemos transitar. Todas las escrituras, toda la Biblia está desde Génesis a Apocalipsis hablando del plan perfecto de salvación. Versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ellos, hijos de los profetas, tenían las promesas. Ellos llamaban a Abraham su padre. Tenían todo. Creían en la cátedra de Moisés, pero realmente no entendieron. Y no entendieron que en él se estaba cumpliendo lo que vimos también allí en Génesis 22, que en Cristo Jesús, en la simiente, serían benditas todas las naciones. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, que en Cristo Jesús serían benditas todas las familias de la tierra. Él es la simiente de Abraham, pero ellos no lo entendieron así. Y entonces tenemos el versículo 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Es decir, todos los que creamos en la resurrección de Cristo Jesús, hoy es una bendición que estamos recibiendo. Es una bendición que tenemos en nuestro corazón para siempre. Es una bendición que nadie quitará de nosotros, porque tenemos la certeza de que Jesucristo vive y reina para siempre, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Todo este llamado es ¿para qué? Para que nos convirtamos de nuestra maldad. Y entonces, al fin de toda esta enseñanza, de todo esto que Pedro les predica, nuevamente los sacerdotes, los fariseos, allí la gente del pueblo, los que tenían, los jefes, mejor dicho, tenían celos de lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que hacen? Mandan a aprender a Pedro y a Juan. Pero miremos, yo quiero que miremos, que hagamos el énfasis en el fruto de esa predicación. Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 4, dice la palabra de Dios. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Miremos, ellos seguían enseñando, pero ¿quiénes están celosos? ¿Quiénes están resentidos? Los sacerdotes, los guardias del templo, los saduceos, aquellos que no querían que se enseñara el Evangelio de Jesucristo. Y mira el énfasis nuevamente el versículo 2, enseñando, anunciando al pueblo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección entre los muertos. Recordemos que nuestra salvación, nuestra fe más bien, es grande, todopoderoso la fe que Dios nos da. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús resucitó entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero quiero que miremos el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Miremos qué fruto dio la predicación de Pedro. 5,000, mínimo 5,000, porque dice que ahí están enunciando, están nombrando solamente los hombres, más las mujeres que habían allí. Y por qué no muchos niños, muchos jóvenes que estaban allí. Entonces más de 5,000 personas se convierten al Evangelio, creyeron. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Lo escuchamos hace un momentico, arrepentirse y convertirse, ¿cierto? Eso era lo que estaban haciendo ellos. Más de 5,000 personas se arrepintieron de todos sus pecados, de haber matado al Cristo Jesús, de haber sido cómplices de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se convirtieron al Evangelio. ¿Y esto cómo empezó? Por un milagro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué se dio este fruto? Porque Pedro y Juan no se quedaron con la gloria de Dios, sino que ellos dieron la gloria a Dios. Y como dieron la gloria a Dios, ¿por qué el fruto? Porque el fruto no es de nosotros. Recordemos en Gálatas que es el fruto del Espíritu Santo. Es decir, quien saca el fruto de una enseñanza, de una predicación, es el mismo Espíritu de Dios para la gloria del Todopoderoso. Por causa de esto, 5,000 personas, o más de 5,000 personas, se convirtieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y puede ser un momento de reflexionar. Si en las comunidades, en las iglesias cristianas me refiero,
Estamos enseñando verdaderamente la palabra de Dios, es decir, que toda nuestra enseñanza esté basada en la palabra de Dios y que toda la gloria se la estemos dando al Señor. Y si todas las personas que estamos reunidas, que estamos escuchando la palabra, le estamos dando las gracias solamente a nuestro Dios, la gloria a nuestro Señor, por las cosas maravillosas que viene haciendo entre nosotros. Porque más allá de una sanación física, Dios nos está dando la salvación. Todo empezó, repito, con una sanación física. Pero más allá de esa sanación física, el Señor estaba obrando para salvar a muchas personas. A través de una enfermedad y una sanación que Dios hace, Dios puede utilizar ese momento para salvar a muchas personas. Si verdaderamente quienes estamos alrededor y somos conocedores de la palabra, enseñamos y ministramos la verdad, dándole, repito, dándole la gloria a Dios. Miremos unas conclusiones. Todo el poder y la gloria le pertenecen al Señor. Nosotros nada podemos hacer. Toda la gloria es del Señor. Si usted está haciendo algo en la vida, si usted acaba de ser sanado de una enfermedad, dele la gloria al Señor. Es el Señor el que ha hecho todo. No es porque nosotros tengamos en sí mismos nosotros poder o fuerza, no. Es porque Dios lo ha permitido. Si Dios permite que nuestros hogares prosperen, que nuestros negocios y que el conocimiento de la palabra esté sobreabundando en nosotros, es porque Dios así lo ha hecho en cada uno de nosotros. Segundo, Dios nos da más allá de una sanación física, el regalo de la salvación. Más de una sanación física, porque sé que muchas veces, la gran mayoría de veces oramos por el bienestar nuestro, y no está mal si tenemos el orden establecido por Dios. Pero entonces, primero está la salvación antes que la sanación física. Dios sí nos sana, Dios nos libera, Dios nos cuida, nos protege, Dios nos da grandes bendiciones, incluso económicas. Pero primero debemos de reconocer que el mayor de los regalos es la salvación gratuita, es el regalo por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Tercero, para servirle al Señor es necesario negarse a sí mismo. Lo hemos repetido, no es a nosotros la gloria, sino al Señor. Cuarto, la reconvención hace parte del Evangelio, un llamado a no ocultar el pecado, sino a hacerlo visible para poder combatirlo. Muy importante la reconvención. No escondamos el pecado. No pensemos que nosotros no somos pecadores. Y cuando una persona se nos acerca para preguntarnos algo acerca del Señor, del Dios en quien creemos, empecemos como empezó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue la primera predicación de Jesucristo? Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Lo primero que debemos de invitar a las personas que no conocen la palabra de Dios, arrepiéntanse. Puede generar controversia, puede generar un poco de tristeza en las personas, pero si es para salvación, bien es bueno decirlo. Otro, la principal bendición es el perdón que Dios nos da a través del verdadero arrepentimiento. Ya lo hemos dicho, el énfasis primero es la salvación, así que primero de parte de nosotros es el arrepentimiento, convertirnos al Evangelio, que Dios nos da esa gran bendición al perdonar nuestros pecados y darnos la salvación. De principio a fin la Biblia nos enseña el plan de salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Recordemos también que Pedro lo dijo varias veces. Desde el mismo Samuel, el profeta Samuel, hasta el mismo Señor Jesucristo, todos hablaban de la venida del Mesías y todo lo que debería sufrir, como lo dice también Isaías, todo lo que debería sufrir el Mesías, el Hijo de Dios. Jesucristo murió y también resucitó. Tengámoslo claro, Jesucristo está vivo y está en el cielo. El cielo lo recibió y no vendrá hasta que se cumplan todas las profecías que faltan para cumplirse. Toda enseñanza cristiana debe estar sustentada en las Sagradas Escrituras. Es algo que hacemos mucho énfasis también. Todas nuestras enseñanzas, toda nuestra fe debe estar siempre soportada en la Biblia. Y como aplicaciones entonces tenemos, glorifiquemos a Dios reconociéndolo en todos nuestros caminos. Por Él tenemos logros y victorias. Repito, glorifiquemos a Dios reconociéndolo en todos nuestros caminos. Por Él, por el Señor, por Dios, es que nosotros tenemos logros, que tenemos victorias, que tenemos grandes satisfacciones, solo por el Señor. Segundo, seamos conscientes del pecado para tener un verdadero arrepentimiento y así recibir el perdón de Dios.
Seamos conscientes que somos pecadores. Seamos conscientes que nosotros somos débiles, que estamos en una naturaleza mal y caída, que necesitamos arrepentirnos, convertirnos al verdadero evangelio y así recibir el perdón de Dios. Tercero, enseñemos a otras personas el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sin dejar por fuera el tema del pecado. Muchos, repito, porque no quieren hacer sentir mal a las personas, no hablan, no enseñan, no predican acerca del pecado. Pero el pecado está ahí y debemos de combatirlo. ¿Cómo? Primero haciéndolo evidente, mostrando qué es lo que a Dios le desagrada entre tantas cosas que nosotros hacemos. Que toda nuestra fe y esperanza estén siempre sustentadas en las Sagradas Escrituras. Así como Pedro y Juan, todas las enseñanzas las llevaron desde el Antiguo Testamento, así nosotros todas las enseñanzas deben de ser extraídas mejor desde las Sagradas Escrituras, desde todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Y por último, esperemos confiados en las profecías bíblicas. Unas ya se cumplieron y las otras se están cumpliendo y se cumplirán plenamente. Jesucristo viene pronto. Eso es lo que quiero que tengamos ahí. Esperemos confiadamente. Las profecías, todas se van a cumplir. Unas se cumplieron, otras estamos en una parte que se están cumpliendo las profecías y vendrán las profecías finales. Sigamos esperando confiados en Él. Recordemos, más allá de una sanación física. Amén y amén.